Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión del programa de Educación para la Salud, ¿Quién dijo miedo? Como sabéis, llevamos muchos meses ya hablando de cosas en relación al tabaco, y sobre todo muchas cosas en relación al tabaquismo. Bueno, pues una de las cosas más importantes que tenemos que hablar no lo hemos hecho tampoco hasta ahora. Y no lo hemos hecho no por nada, sino porque muchas veces a lo mejor no se le da la consideración que se le debe dar a esto de lo que estamos hablando. Bueno, pues sabéis que el tabaco es una planta, ¿no? Y muchos de vosotros, sobre todo los que ya tenéis años de experiencia en esta enfermedad y que ya os habéis convertido en agentes de salud y que ya hacéis divulgación como la que puedo hacer yo y que llegáis incluso a más gente a la que llego yo, pues sabéis que yo suelo dedicar un apartado de mi intervención a explicaros algo de lo que nos trae aquí a este asunto, ¿no? Y a explicaros pues que el tabaco proviene de una planta que, como ya bien Paco Pascual nos contó sus orígenes, que vino de América y de todo eso, pues esa planta tiene unas connotaciones biológicas muy importantes. Y yo tengo la suerte de tener como amigo a una persona que empezó siendo un paciente y que yo soy para él su médico de referencia, y una persona que sabe mucho de plantas y sobre todo sabe mucho de plantas autóctonas, es decir, de la zona donde nos desenvolvemos. Él es José Juan Ruiz Massa, mi amigo José Juan. Y en su libro Las plantas del entorno de Navalvillar de Pela no aparece la planta Nicotiana tabacum, aunque sí hace referencia a ella, porque él es bien conocedor de que es una planta solanácea muy parecida a otras que tenemos en nuestro entorno y que, por cierto, están sirviendo para relanzar la economía local. Os hablo en concreto de la planta del tomate. Las tomateras son plantas muy parecidas a la Nicotiana tabacum, son plantas solanáceas, que yo cuando lo hablo con los alumnos de primaria y con los de secundaria, pues les digo que es una planta que necesita mucho sol y mucha agua. Por eso se dice que es de la familia de las solanáceas. Bueno, pues José Juan yo creo que es una persona muy cualificada porque ha tenido una gran trayectoria. Él ha sido maestro de educación básica y posteriormente fue profesor del Instituto de Secundaria La Cimurga Constancia Julia de Navalvillar de Pela y completó su formación haciendo ampliar sus estudios y poder ser licenciado en biología, ¿no? Es un gran entendedor, un gran conocedor, un técnico, pero que sabe transmitir muy bien todos sus conocimientos para que podamos conocer las plantas. Así que un día en consulta hablando de esto, pues le propuse, como a casi todos, le propuse una colaboración y él, pues, encantado. Así que muchas gracias, José Juan, muchas gracias por acceder a contarnos algo que, aunque no aparece en tu libro de las plantas de Navalvillar de Pela y su entorno, pues sé que has hecho un trabajo importante en recopilar datos que nos vas a contar para contarnos cómo es el cultivo del tabaco, cómo es esta planta, qué distintos tiempos tienen desde que se siembra en semillas hasta que la elaboramos. Y nos puedes contar, pues si te parece bien, también algo de tu experiencia con respecto al uso de esas plantas. Y nada más, darte las gracias y cuando quieras, pues tienes la oportunidad de dirigirte a nosotros, a este público que no conocemos porque lo estamos lanzando a través de redes sociales, pero son más de 550 personas las que nos siguen diariamente y poco a poco pues estamos consiguiendo de que muchas personas a través de este grado de información pues puedan tener oportunidad de tener más conocimiento y luego, sobre todo, de decidir qué es lo que hacen con esa planta o si la fuman o si la hacen otro uso
con ella, que no sea el pasarla por su aparato respiratorio. Así que muchas gracias, bienvenido, y cuando quieras nos cuentas lo que tú creas a bien que debemos de conocer de la planta Nicotiana tabacum. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias a don Manuel por la posibilidad de poder dirigirme, de poder entrar en este foro, en este grupo, al que, bueno, voy a hacer una humildísima aportación que espero pueda ser de utilidad. El tabaco, cuyo nombre científico es Nicotiana tabacum, es una planta de la familia de las solanáceas, originaria de América, caracterizadas por contener en su composición química un glucoalcaloide tóxico, la solanina. A esta familia de las solanáceas también pertenecen plantas cultivadas como el pimiento, el tomate, la patata, la berenjena y otras que son tóxicas como el estramonio, la belladona o la hierbamora. Con relación a la patata, es aconsejable no comer las zonas verdes o los tallos cuando salen de la yema, porque tienen un mayor contenido en solanina. Descripción botánica. Se trata de una hierba de buen porte, de 1 a 3 metros de altura, cubierta de tomento, un pelillo fino y suave. Raíces penetrantes, aunque las más finas se concentran en la zona más superficial, más abundante en nutrientes. Tallo erecto, poco o nada ramificado. Hojas grandes, de hasta 50 centímetros de largo, de forma variable, aunque mayoritariamente lanceoladas. Simples, sentadas. Inflorescencia terminal ramificada, con cáliz cilíndrico y corola blanca, rosa o roja. Fruto en cápsula y semillas renales o elípticas. Debido a su pequeño tamaño, cada cápsula puede contener entre 2.500 y 5.000 semillas, por lo cual una planta de tabaco bien puede llegar a producir 1 millón de semillas o más. Variedades más importantes: Virginia, Burley fermentable, Burley procesable, Kentucky, Habana. El cultivo del tabaco. Para su óptimo desarrollo, el tabaco requiere una temperatura relativamente estable, sin grandes oscilaciones, entre 18 y 28 grados centígrados. Un aporte de agua suficiente y la humedad ambiental producen hojas grandes y con menor cantidad de nicotina, tendencia actual en el mercado, mientras que los climas cálidos y secos aportan hojas menores y con mayor cantidad de nicotina. También un exceso de humedad puede ser perjudicial. En la preparación del terreno se recomienda hacer un principio, una labor profunda para airear la tierra, evitar la acumulación de agua en la superficie y también aflorar los nutrientes que están más profundos. De esta forma se eliminan las malas hierbas que aparezcan con las lluvias otoñales. En primavera, junto con la aportación del abono, deben realizarse labores menos profundas, que se aprovechan para mezclar el abono con la capa superficial, favoreciendo así la penetración del agua y del aire. En algunos casos, se forma un caballón alto y ancho sobre el que se realiza el trasplante de la planta cuando es pequeña. Semilleros. El proceso de producción del tabaco comienza en el semillero. Tradicionalmente se sembraba en terrenos cuidadosamente preparados,
estercolados, abonados, desinfectados, suficientemente aireados y húmedos, ya que al ser la semilla muy pequeña, la plántula resultante de la germinación es extremadamente delicada. Se utilizaba un 95% de la planta en cepellón y un 5% en raíz desnuda. Seleccionaban para el trasplante los ejemplares mejores del semillero, con una altura que comprendía entre 10 y 15 centímetros. Este sistema tradicional es muy trabajoso y actualmente se ha sustituido por el de bandejas flotantes. La semilla se deposita sobre el sustrato en cada uno de los departamentos de las distintas bandejas, colocadas en pequeñas piscinas de madera que la planta obtiene así la humedad y los nutrientes que necesita hasta que llega el momento del trasplante. El trasplante en la actualidad se ha convertido en una tarea mecánica. Se realiza con máquinas trasplantadoras de 2 o más hileras. El operario toma las plantas con su cepellón desde la bandeja, las coloca en el disco en posición invertida. Al girar se colocan correctamente en el surco que la máquina va abriendo en el suelo, encargándose las ruedas compresoras de que quede en posición vertical. Una salita de agua vierte un chorrito en el momento y lugar que se coloca la planta. La tierra queda suelta alrededor, facilitando de esta forma tanto en el enraizado como la circulación del aire. Abonado. Tiene una finalidad de proporcionar la cantidad justa de nutrientes para que la planta alcance un rendimiento óptimo en cantidad y en calidad de cosecha. Ya que el tabaco es una planta de gran desarrollo y un corto ciclo vital, necesita un considerable aporte de nutrientes que contengan nitrógeno, suministrado principalmente en forma de urea y de sulfato amónico. Su déficit disminuye el tamaño de las hojas y su exceso le da un color verde sucio y un aumento del contenido en nicotina, cosa que no es nada deseable. El fósforo se suministra en forma de superfosfatos y se encarga del proceso de maduración de las hojas. El potasio influye en la calidad, ya que las sales potásicas facilitan la combustión de las hojas. Un exceso de calcio produce una combustión incompleta, mientras que el magnesio mejora la combustión y deja una ceniza muy suelta. Por ello, calcio y magnesio deben aportarse en cantidades adecuadas. Pueden añadirse a la tierra en forma de sus respectivos óxidos o bien aportando dolomita, que es un carbonato de calcio y de magnesio. Tierras sueltas y ligeras, con abundante arena y menor cantidad de arcillas, son idóneas para obtener tabacos claros o amarillos, mientras que las que tienen mayor cantidad de arcilla son más pesadas y producen tabacos más oscuros. Cultivo y despunte. Desde su trasplante hasta el máximo desarrollo y floración transcurren entre 50 y 70 días, dependiendo de los tipos de tierra, variedad y condiciones climáticas. Durante este tiempo, los periodos más importantes del cultivo son los que siguen al trasplante y los que preceden a la cosecha. En este tiempo se limpian las malas hierbas y se aporca o acumula tierra en la base de la planta para proteger la unión del tallo con la raíz. Al alcanzar algo más de 1 metro de altura, sale la inflorescencia en forma de panícula terminal, con algunas ramificaciones, que se corta pronto con el fin de que la savia circule hasta las hojas, aumentando así su tamaño y la productividad económica de la planta.
El despunte puede hacerse mecánicamente mediante máquinas o por productos químicos, como la hidracina maleica. Para evitar que el desarrollo de brotes florales laterales perjudique el rendimiento de la cosecha, se procede a su eliminación cuando se inicia su desarrollo. Recolección. Cuando las hojas alcanzan su madurez, el color cambia de verde a amarillo pálido, comenzando desde las hojas más bajas y siguiendo hasta las superiores. La recolección se puede realizar a mano o con máquinas especializadas que las colocan automáticamente en los remolques para llevarlas después al secadero. Cuando se realiza a mano, se depositan las hojas en carretillas que circulan entre dos hileras. En la recolección mecánica, el repelado se realiza mediante unas paletas de goma que trabajan verticalmente de abajo a arriba. Las hojas separadas van a una cinta transportadora que las deposita en un contenedor. Curado y secaderos. El curado es un proceso de secado o pérdida de agua que, en condiciones controladas para las hojas o plantas, mantienen el mayor tiempo posible su actividad biológica, consiguiendo que los cambios químicos y biológicos se produzcan del modo más adecuado para obtener un producto de alta calidad. Según el mecanismo de extracción del agua, se distinguen 4 modalidades. Primera, curado al aire. Segunda, curado al sol. Tercera, curado al suelo. Cuarta, curado por calor artificial. Con el curado se consigue reducir la humedad de la hoja desde un 90% en el momento del corte hasta un 15 o 20%, consiguiendo que la hoja se maneje bien sin romperse, transformando su composición química y cambiando el color del verde inicial al marrón, naranja o dorado, dependiendo del tipo de tabaco y la modalidad de curación. Los negros se secan al aire en interiores ventilados, con duración de 1 a 3 meses. Los rubios en secaderos de atmósfera controlada y calefacción de gas entre 5 y 7 días. Una vez curadas las hojas, se apilan en paquetes y se envían a centros de recepción, procesado y fermentación. La fase de curado y secado, según los distintos tipos de tabaco, oscila desde septiembre hasta diciembre. Producción mundial de tabaco. En datos consultados en atlasbig.com, la producción mundial de tabaco en el año 2020 ascendió a 6.665.713 toneladas. Los principales productores fueron República China con 2.806.770 toneladas, un 42%. Segundo, India, 716.318 toneladas, 11,5%. Brasil, 675.545 toneladas, 10,1%. Estados Unidos, 285.181 toneladas, 4,3%. En quinto lugar, Indonesia, 196.154 toneladas, 2,95%. España,
produjo 29.434 toneladas, un 0,45%. A la vista de los datos, China es, con diferencia, el primer productor y, junto con India, que ha desplazado como segundo productor a Brasil, suman más de la mitad de la producción mundial de tabaco. En la Unión Europea, Italia, España, Grecia y Polonia son los principales productores, ocupando España el número 23 en el ranking de producción mundial. Además de los beneficios y puestos de trabajo ocasionados por el cultivo y la industria de elaboración del tabaco, los países productores obtienen importantes ingresos a partir de los impuestos con los que gravan a este producto, que son elevados. La producción de tabaco en España. Por regiones, la producción del tabaco en España, según el diario ABC de 1 de octubre de 2017, Extremadura produjo el 97% del total nacional, seguida de Andalucía con un 1,3% y Castilla y León con 0,8%, con un total de 8.795 hectáreas. Ocupa el tercer lugar como productor en la Unión Europea. Pese a la campaña contra el consumo y la venta del tabaco, en España entre 2006 y 2016 apenas se ha reducido un 10%, frente a Bulgaria, que en este mismo periodo ha bajado su producción un 80%, o frente a Alemania, que prácticamente la ha abandonado. En ello ha influido también la eliminación, por razones sanitarias, de las ayudas de la Unión Europea acopladas a este cultivo. A pesar de ello, los productores extremeños han realizado un importante esfuerzo inversor en la modernización del proceso y cumplir con los requisitos de una producción integrada que garantice la sostenibilidad ambiental. La producción en 2017 ascendió a 30.011 toneladas, de las que el 94,4% correspondió a la variedad Virginia, 4,4% a Burley y 1,2% a Habana, en consonancia con campañas anteriores. La mayor parte de la producción se concentra en el norte de Cáceres, comarcas de La Vera o Campo Arañuelo, siendo Talayuela un importante centro productor y comercializador. Su cultivo aporta más de 130 millones de euros a la economía extremeña, 3.400 puestos de trabajo. Es la mayor región productora de Europa en la variedad Virginia. Cetarsa es una empresa semipública que da estabilidad al sector controlando la superficie cultivada, programando la comercialización y regulando los precios. Además de investigaciones técnicas, asesora a los cultivadores para mejorar la calidad del tabaco y la eficiencia de las explotaciones. Por todo ello, contribuye a la contribución y mantenimiento de un empleo bastante estable en aquellas zonas tabaqueras. En cuanto a mi relación con el tabaco, tengo que decir que yo no soy fumador. Pienso que habrán llegado a 8 o 10 los cigarrillos que me he fumado a lo largo de mi vida, y nunca me he fumado un cigarrillo completo. Como anécdota diré que, estando haciendo la mili, un compañero de estudios me invitó a la boda de su hermana.
estudiamos en Badajoz y él tuvo que emigrar con su familia a Madrid. Yo la hice en Madrid. Y bueno, un poco por compromiso social, empecé a fumar el puro. Tuve que dejarlo porque o dejaba de fumar el puro o me mareaba. También en mi experiencia puede haber influido el que mi padre, que en paz descanse, era fumador, era agricultor. Yo de niño iba al campo con él. Ambos íbamos montados en la burra, él delante y yo detrás. A veces teníamos que hacer desplazamientos largos hacia la zona de cultivo del terreno y a veces más de 1 hora, incluso más de 2, a una finca que se llamaba La Ropera. Como él fumaba, el humo del tabaco me llegaba a mí y me producía un malestar muy grande. De ninguna forma lo toleraba. Él se reía y se ponía muy contento y me decía: anda, a ver si tú no fumas nunca. Pues pienso que en ese sentido lo consiguió, porque es una de las causas por las que yo no soy fumador. El humo y el sabor del tabaco me sientan verdaderamente mal. No lo soporto. Y bueno, de joven, en alguna ocasión recibí también presiones de los amigos para que fumase y no. Alguna vez, ya digo, en algún compromiso, algún medio cigarrillo, pero no llegan a 10 los que me he fumado en la vida. Estamos en casa contentos porque tanto ni mi esposa como ni mis hijos ni yo fumamos. Algo que produce una doble satisfacción. Por un lado, a nivel de salud y por otro lado también a nivel de una indudable mejora en la economía familiar. Por otra parte, como maestro de educación general básica en la segunda etapa, en varios colegios, en varios lugares, y también como profesor de biología y geología y de ciencias naturales en el segundo ciclo de la ESO, en el Instituto Laci Murga Constancia y Uria de Navalvillar de Pela, he tratado de concienciar a mis alumnos sobre lo nocivo que es el uso del tabaco. Hemos tenido debates algunas veces en clase y como anécdota quiero decir que a la vuelta de las vacaciones de Navidad, pues en una clase de bachillerato comentaron los alumnos que habían intentado en una Nochevieja convencer a un alumno para que fumase. Este alumno no era fumador y de ninguna forma lo consiguieron. Como estaban ya un poquito animados, le llamaron de todo. Incluso hubo muchachas que empezaron a meterse con él, pero demostró tener una fuerte personalidad y no consiguieron ni que diera generosamente una chupada, una calada que todos le ofrecían. Y bueno, pues solamente con esto quiero dar las gracias una vez más por haberme permitido la ocasión de divulgar el conocimiento y el cultivo de esta planta y también intentar contribuir a la conciencia de que el tabaco es un hábito nada saludable. Buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias, José Juan, por esta magnífica intervención que has tenido. Nos has contado muchas cosas que, sobre todo las personas que nos vean, pues les resultarán muy desconocidas. Como tú bien has dicho, el cultivo de la planta del tabaco es un cultivo muy laborioso, un cultivo muy manual y un cultivo que para que tenga mayores rendimientos, pues cuando se le añade la mano del hombre, pues podemos conseguir eso, que cambiándole la cantidad de sodio y cambiando la cantidad de potasio, pues tengamos distintas calidades en nuestra nicotina. Como muy bien has dicho, nuestra región, Extremadura, es una de las principales productoras de España. Se produce el 97% del tabaco en nuestra región, pero como también muy bien has dicho, eso es una ínfima parte. Somos la tercera productora a nivel europeo, pero somos una ínfima parte
es decir, no llega ni a un 1% de la producción mundial de tabaco, con lo cual no deberíamos de tener como un problema del tabaco en Extremadura, puesto que evidentemente nos va a seguir llegando tabaco de otros sitios. Pero tú también muy bien has dicho que el tabaco nuestro tabaco extremeño, es un tabaco que goza de muy buena calidad, es por lo que resulta atrayente esa variedad Virginia que en nuestras tierras florece tan esplendorosamente, pues tiene unos niveles de nicotina muy apetecibles de cara a poderlo mezclar. Ya hablaremos en otra ocasión en qué consiste toda esa liga que se hace con el tabaco, pero el tabaco extremeño tenemos que decir que es un tabaco de calidad y es un tabaco que se utiliza para contrarrestar esas peores calidades que tienen otros países que producen grandes niveles. Italia, Grecia y España son los principales productores europeos y, como tú bien has dicho, Alemania se ha salido de esa producción, pero se ha quedado en la elaboración. En Alemania hay grandes fábricas manufactureras de este producto, que es verdaderamente donde se queda el poder adquisitivo o donde se queda, por así decirlo, el dinero. Aquí básicamente sirve para mantener a una familia, pero en otros países produce grandes riquezas. Y que un cultivo que está acoplado a la política agraria común y que está subvencionado para que pueda tener esos niveles de sostenibilidad. Este producto no se entiende sin esas ayudas, puesto que cuesta mucho más producir una hectárea de tabaco que lo que realmente cuesta o sirve para que se pueda ser elaborado en cigarrillo, como tú bien has dicho. Hablaremos en otra ocasión de lo que es la liga, de todas esas cantidades de sustancias, de aditivos que lleva, que por cierto ya nos dijo Carlos Escolar que era desconocido, es decir, esto es muchas veces como la fórmula de la Coca-Cola, no sabemos realmente, el producto nos gusta, pero no sabemos realmente su composición, lo único que sabemos que nos engancha a ello. Y agradecerte sobre todo que nos cuentes tu experiencia, libre del humo y no solo la tuya personal, sino que has conseguido tener una familia sin humo y que me consta por los años que nos llevamos conociendo, de que has conseguido, de que cale la idea entre tus alumnos y te agradezco enormemente ese ejemplo que nos has contado, en el cual se demuestra la presión que hay tan importante de los iguales para que empecemos a consumir. La mayoría de las personas que nos escuchan saben que a ellos les ha pasado un caso muy parecido, es decir, han fumado porque ese amigo mayor, ese amigo que ya aparentaba ser adulto, ya lo hacía, y que nosotros, como también queríamos ser adultos, también queríamos gozar de esos niveles de libertad o de esas cosas que hacían los mayores, como tú bien has dicho, contando el ejemplo de tu padre, que perfectamente podía ser también el ejemplo del mío, que era un gran fumador, pues nos servía para engancharnos. Y eso la industria manufacturera de este producto lo sabe y a través de ello pues intentan de enganchar a mucha gente. Muchas gracias, no es fácil lo que nos has contado, son muchas cosas y lo has hecho de una manera muy didáctica, sin entrar en excesivos tecnicismos que muchas veces hace que las personas a las que les llegamos no nos entiendan, y perfectamente se ha entendido lo que tú bien nos has transmitido. Así que te agradezco enormemente el esfuerzo que has hecho en prepararte esta presentación, el esfuerzo que has hecho en demostrárnosla, porque tampoco, y esto es alabable, todas las personas se atreven a hacer lo que tú has hecho. Así que muchas gracias y como digo, nos seguimos viendo porque nosotros vivimos cerca y tenemos mucho contacto, así que nos seguimos viendo y nos seguimos disfrutando. Me hubiese gustado que nos hubieses hablado más un poco de tu libro, porque en definitiva es algo que tú tienes hecho y lo tienes muy bien hecho porque lo tienes muy bien estructurado. Sé todo el trabajo que has hecho durante años en recopilar toda esta información y es muy importante para nuestra zona
Pero yo viendo otros libros de plantas que tengo a nivel de Extremadura, pues coinciden en muchas zonas y es muy importante. Así que os animo a que hagáis la lectura del libro de las plantas del entorno de Navalvillar de Pera y su entorno, de José Juan Roig Massa, y os ilustréis y sepáis mucho más de todas esas plantas que tenemos muchas veces tan cercanas y que tú me has acercado, porque también aprovecho para darte las gracias cada vez que me encuentro una planta que no conozco, que fotografío y que te la envío para que tú me la catalogues, me digas lo que es y me digas algunas peculiaridades, y eso ha hecho enriquecer un poco. Yo no puedo decir que soy una persona que entienda, pero bueno, por lo menos por la curiosidad científica como médico, pues me intereso por ciertas plantas, sobre todo por las medicinales, por otras que no son tan medicinales, y en eso tú me has ayudado mucho, así que aprovecho esta ocasión también para transmitirte las gracias. Así que muchas gracias por todo y sobre todo nos seguimos viendo, y si tú quieres en cualquier otro momento pues podemos seguir interviniendo. Hasta siempre. Hasta luego.